Y bueno, vamos a continuar ahora con alguien que entrevisté ayer, por cierto, lo hicimos muy bien. María Teresa Solís de CEDEX, un aplauso para ella, por favor. Buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre la actualización de la norma UNE 104/425 para tratar las principales modificaciones y cambios clave. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta segunda convocatoria del Congreso de Balsas y Vertederos, en el que nuevamente han querido contar con la participación del CEDES. A las malas le dices que pase y pasa él, ¿sabes? Como introducción a la actualización de la norma UNE 104/425, haré una breve presentación del Comité Técnico CTN 104, que será encargado de coordinar todo lo relacionado con la normativa de los materiales geosintéticos, para posteriormente pasar a explicar los principales cambios que ha habido en las normas de referencia a las definiciones, los requisitos previos a la puesta en obra y especialmente la elección del sistema de impermeabilización y el control de calidad. Vale. En octubre del pasado año 2024 se publicó, tras varios años de trabajo, la actualización de esa norma UNE 104/425 relativa a la puesta en obra de sistemas de impermeabilización de vertederos de residuos con láminas de polietileno de alta densidad. El encargado de llevar a cabo esta labor fue un grupo de trabajo integrado por técnicos de la Administración Pública, laboratorios, fabricantes e instaladores, todo ello coordinado dentro del grupo del Comité Técnico CTN 104 de materiales impermeabilizantes para la construcción y los geosintéticos, cuya secretaría fue asumida en 2017 por el capítulo español de IGS. Dentro del apartado de normas de referencia, se procede a la actualización de aquellas normas que están obsoletas o que han sido anuladas, y se eliminan las normas sobre los requisitos para el funcionamiento de los diferentes tipos de organismos que realizan la inspección y los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de inspección. En el apartado de definiciones, sin los materiales geosintéticos, puesto que ya vienen recogidos en el capítulo, en la parte de términos y definiciones de la norma UNE en ISO 10318 sintéticos. Obviamente, si existe ya un concepto normalizado sobre estos materiales, lo suyo es incorporarlo a la norma. Además, como cambio a destacar, se introduce el concepto de norma armonizada, que, como vemos en pantalla, es una norma emitida por CEN/CNLEC sobre la base de una petición formulada por la Comisión con referencia al Reglamento Europeo de Productos de Construcción. Las normas armonizadas se emplean para la declaración de prestaciones y el marcado CE de los productos cubiertos, con los plazos indicados en su citación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Bien, esto que parece un poco que no se entiende, pues a ver, las normas armonizadas sirven para probar la conformidad de los productos cumpliendo los requisitos técnicos que exige la legislación europea. Dicho esto, debemos decir que no son normas de carácter voluntario, pero sí que el cumplir sus requisitos aporta una mayor credibilidad y seguridad sobre los productos, lo que se conoce como presunción de conformidad. Esto tampoco se eximiente de que luego en la obra se hagan los preceptivos ensayos sobre los materiales para el control de calidad, para verificar que lo que nos está diciendo el fabricante es correcto. Vale. Pasamos ahora a los requisitos previos a la puesta en obra. Se eliminan, como vemos en pantalla, algunos aspectos como la ubicación, la meteorología,
la geometría, la capacidad de almacenamiento o temas relacionados con la geología y la geotecnia, puesto que se consideran que deben venir perfectamente recogidos en el proyecto de construcción de un vertedero y que, por lo tanto, no son objeto de una norma de instalación de un sistema de impermeabilización. Igualmente, se elimina el requisito de incluir un estudio de impacto ambiental, puesto que ya en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental se obliga a la existencia de una declaración ambiental ordinaria o simplificada para los vertederos en función de sus características. La norma se centra en este caso en aspectos que sí pueden afectar al sistema de impermeabilización, como es el caso de la geometría del vaso, los taludes y las bermas y el almacenamiento de lixiviados, manteniendo las mismas recomendaciones que ya venían en la anterior norma versión del 2001, pero eliminando algunos aspectos como los coeficientes de rozamiento entre materiales o el cálculo de la capacidad de la base de lixiviados, que igualmente se considera que ya deben venir perfectamente recogidos y calculados en el proyecto de construcción. Vale. El apartado sobre la elección del sistema de impermeabilización se sigue estructurando en 3 apartados, que son barrera geológica y barrera geosintética, barreras geosintéticas poliméricas y otros geosintéticos. En el caso de las barreras geosintéticas poliméricas, además de la información relativa a las características del material, colocación, soldaduras y anclajes, se incluyen 2 apartados nuevos. Uno está relacionado con los certificados y los registros y otro es sobre la elección del material. En el de certificados y registros se hace referencia a la recomendación de que el fabricante presente un certificado para garantizar que todos los rollos que se suministran a una obra han sido fabricados a partir de resinas del mismo grado. Además, se fija que la densidad de estas resinas debe ser mayor o igual a 0,932 gramos por metro cúbico en el caso de las geomembranas de polietileno de alta densidad e inferior a este valor en el caso de las geomembranas de polietileno lineal de baja densidad. En cuanto a la elección del material, se fijan una serie de criterios a tener en cuenta, como es la aplicación que vaya a tener esa geomembrana en la obra. No es igual, no es lo mismo si se utiliza en el vaso o en el sellado o para una impermeabilización secundaria. El tipo de residuo que vaya a contener el vertedero, la preparación del soporte, el tipo de protección o la altura total del relleno. Por otro lado, se establecen unas características mínimas a considerar en la elección, como son el espesor, propiedades mecánicas como la resistencia a tracción o el apunzonado y características de durabilidad como el tiempo de inducción a la oxidación y el agrietamiento por esfuerzos ambientales. Una de las novedades más importantes de esta actualización de la norma es la incorporación de 2 tablas para estas geomembranas geosintéticas, de estas barreras geosintéticas poliméricas, donde se establecen las características y los valores mínimos que deben cumplir estos materiales, desglosados en 2 tipos. Por un lado, una tabla para las geomembranas con superficie lisa y por otro, para aquellas geomembranas que tienen una cara texturizada. Señalar que cuando se han elaborado estas dos tablas, en el grupo de trabajo, se han tenido en cuenta las normas armonizadas. Todas estas características y los ensayos que se establecen para su determinación están recogidas en las normas armonizadas europeas. Así, seguimos un poco en la línea de conseguir esa presunción de conformidad que se intenta buscar con este tipo de normas. Las características a determinar se ve así un poco regular, entonces voy a hacer un pequeño resumen. Las características a determinar en ambas geomembranas son las mismas. Únicamente en el tema de las geomembranas texturizadas se incluye la altura de los tacos, que debe ser menor o igual a 0,5 milímetros, y en cuanto a los valores mínimos dados como referencia, coinciden en ambas tablas, excepto en los casos de la resistencia a tracción y rotura, por ejemplo,
donde se establece una resistencia de 26 megapascales para las geomembranas lisas y de 12 megapascales para las texturizadas, o el alargamiento en el punto de rotura, donde tendremos alargamientos entre 700 y 750% en las lisas y entre 200 y 300% en las texturizadas. Señalar además un par de referencias que se hace en la tabla de las geomembranas que tienen alguna cara texturizada, y es que en este tipo de geomembranas los tacos pueden influir en el valor de la resistencia y en el alargamiento, y esto a lo mejor no nos ofrece una información veraz sobre su degradación. Es por eso que es importante que estos ensayos se lleven a cabo en la cara lisa. Algo similar ocurrirá en el ensayo por agrietamiento de esfuerzos ambientales, que igualmente se deberá llevar en la cara lisa de la geomembrana. En el apartado de otros geosintéticos tenemos en primer lugar los geotextiles. Voy rápido. Los geotextiles y los geocompuestos drenantes. Para ellos se mantienen las consideraciones generales a tener en cuenta y las pautas para su colocación, y se adjuntan las tablas que, al igual que en las geomembranas, recogen los requisitos técnicos mínimos a tener en cuenta para su elección. Igualmente, estos requisitos mínimos y las normas de ensayos vienen recogidos en las normas armonizadas del producto. En el caso de los geotextiles, las características a considerar serán la resistencia a la tracción, la durabilidad y la resistencia a la perforación, tanto estática como dinámica. Además, en los geotextiles con función de protección se determinará el alargamiento en carga máxima y la eficacia de protección, y en el caso de los geotextiles con función de filtro será necesaria conocer la abertura característica y la permeabilidad al agua perpendicular al plano. En el caso de los geocompuestos de drenaje a utilizar, tanto en el vaso como en el sellado, se determinarán la capacidad de flujo en el plano, la resistencia a la tracción y la perforación estática y dinámica. Y finalmente, dentro de este capítulo de otros geosintéticos, se habla sobre las barreras geosintéticas arcillosas, que además de presentar una permeabilidad homogénea, son fáciles de instalar, incluso en taludes, y ahorran en volumen de excavación. En la tabla aparecen reflejados algunos de los requisitos mínimos que se exigen al sistema, como es el índice de flujo, la conductividad hidráulica o la excavación. Pero también se habla de requisitos mínimos para cada uno de los materiales que componen dicho sistema. En el caso de la bentonita, el índice de hinchamiento y la pérdida de fluido por filtrado, y para los geotextiles, la masa por unidad de área. El apartado de control de calidad prácticamente se ha reestructurado por completo. No tiene nada que ver el que aparece reflejado en la norma antigua del 2001 con el de ahora. Se ha desglosado, como vemos en pantalla, en 4 bloques. En primer lugar, tendremos un control de recepción de los geosintéticos que deberán identificarse conforme a la norma UNE en ISO 10320. A continuación, se hace referencia a los organismos de control de calidad, cuyos requisitos vendrán definidos en el pliego de condiciones del proyecto. Ahora bien, se hace una pequeña anotación sobre la recomendación, que no obligación. Tenemos que recordar que estas normas no son de obligado cumplimiento, siempre son recomendaciones, de que las tareas de evaluación de la conformidad estén acreditadas de acuerdo con las normas que mencionamos al principio, la 17025 para los ensayos y la 17020 para las inspecciones. Una vez recibido e identificado el material, se llevará el control previo a la instalación, definiéndose en diferentes tablas los ensayos a realizar en obra para cada uno de los materiales de los que hemos venido hablando hasta ahora. En la transparencia se pueden ver como ejemplos los métodos de ensayo definidos para las geomembranas de polietileno de alta densidad, una tabla para las de superficie lisa y otra para las de superficie texturizada. En cualquier caso, el muestreo para llevar a cabo estos ensayos se hará conforme a la norma UNE en ISO 9862. Junto con estos ensayos se deberán controlar otros aspectos, como son la zona de acopios, que debe ser plana y libre de elementos dañinos, o la adecuación de la superficie de soporte a los requisitos del proyecto. Finalmente, la nueva norma abarca el control durante la instalación, que comprende la manipulación e instalación del geosintético y las soldaduras,
Al igual que en la anterior norma del 2001, para la soldadura se controlará el 100% de las unidades ejecutadas. En el caso de las soldaduras por termofusión con canal central, se utilizarán las pruebas de aire a presión y resistencia a pelado, y en las de extrusión se comprobará su estanqueidad mediante el ensayo de campana en vacío. Como conclusión a todo esto que hemos expuesto, decir que en el grupo de trabajo de esta actualización se ha pretendido mantener el carácter de recomendación que tienen estas normas, puesto que al final son de uso voluntario tanto por los instaladores como por los proyectistas, como por todos los implicados en lo que es una BALS en un vertedero. Estas normas simplemente serían de obligado cumplimiento cuando un documento oficial o reglamentario los incluya. Hubo a lo mejor bastante polémica en el hecho de introducir las normas armonizadas, pero al final estamos en la Unión Europea y es una manera un poco de ir avanzando con el resto de los países hacia el uso de unos materiales que tengan unas características y unas exigencias comunes para todos. También con esta actualización se ha pretendido crear un modelo de referencia que permita a los futuros grupos de trabajo del CTN 104 la actualización de otras normas que tenemos pendientes y que esperemos poner en marcha en un corto periodo de tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.